Saludos a todas y todos los hombres y mujeres que protegen la vida de los defensores de derechos humanos. Mi nombre es Esther Pineda y gracias a la invitación de Claudia Quintero del proyecto Cuidar Vidas, el día de hoy los voy a estar acompañando en nuestro segundo taller, específicamente el referido a la prevención de la violencia y la discriminación contra la población LGBT para escoltas y sus contextos. Esto es un tema de gran importancia tanto para sus actividades en el ámbito laboral, pero también para la deconstrucción de prejuicios y estereotipos en el ámbito social, comunitario, familiar, entre otras. Sobre este tema es importante mencionar que la orientación sexual, ya sea homosexual, lesbiana o bisexual, y las identidades transgénero, tradicionalmente han estado presentes en las sociedades de tiempos inmemorables. Es decir, desde que existe la humanidad, estas formas de vivir la sexualidad, pero también de expresarse identitariamente, han estado presentes. Sin embargo, como ya lo ha mencionado la teórica Gayler Rubin, en las diferentes sociedades, formas organizativas, comunidades que se han establecido y por supuesto en distintas épocas, estas orientaciones han sido en algunos lugares o en algunas épocas han sido recompensadas o castigadas, han sido buscadas o prohibidas y en algunas han sido aceptadas o rechazadas. En algunas etapas y en algunos momentos de la historia, la conducta homosexual o transgénero ha gozado de aceptación y reconocimiento, es decir, ha sido aceptada, ha sido bien vista, ha sido reconocida incluso políticamente. Sin embargo, en otras etapas y en otras épocas ha sido considerada una transgresión, ha sido señalada como un pecado, ha sido visto como una patología, ha sido asociada a una desviación, ha sido rechazada, ha sido condenada, ha sido prohibida e incluso en algunos países, en algunos lugares ha sido sancionada con el destierro, en algunas comunidades se sanciona socialmente con el repudio familiar y en algunos lugares ha incluso sido la justificación para la expulsión de la comunidad, para desheredar a las personas, para maltratarles físicamente, verbalmente, psicológicamente, pero también para castigarles con la muerte. De acuerdo a ello, es posible comprobar, evidenciar que la sexualidad nunca ha sido realmente libre como se nos ha hecho creer. Por el contrario, la sexualidad históricamente ha sido intervenida, regulada, normada y por supuesto sancionada legal y socialmente, pero también moral y religiosamente, según las épocas y según las ideas que se mantengan en ese determinado momento. Pero un elemento de gran importancia es que si bien se cree que la sexualidad es muy libre y que depende exclusivamente de la voluntad de las personas, es importante tener en cuenta que también el Estado ha participado en estas distintas sanciones que se han impuesto sobre los sujetos en momentos históricos específicos, principalmente a través del aparato represivo, a través de las leyes, a través de códigos que se instalan y se imponen sobre las personas. A razón de ello, el Estado, las leyes y los distintos agentes socializadores, y cuando me refiero a agentes socializadores hablo como la escuela, hablo de las iglesias, hablo de los medios de comunicación, hablo de las comunidades, de alguna forma han participado en mayor o menor medida en ese proceso de regulación y de control y de imposición también de la sexualidad. Ahora bien, ¿cuándo llegan, cómo surgen los movimientos LGBT? Al respecto es importante reflexionar y hacer un recorrido por este momento histórico, porque en la actualidad hay quienes afirman que el movimiento LGBT es nuevo, que es una moda, pero sobre todo proliferan los discursos en los que se afirma que el movimiento LGBT tiene la intención de destruir la familia y de homosexualizar a los hombres y a las mujeres. Nada está más alejado de la realidad. El movimiento LGBT tiene sus orígenes en la década de los 60, específicamente con la emergencia de los movimientos contraculturales,
en el contexto de que empezaban a desarrollarse distintas luchas sociales, como por ejemplo la segunda ola del feminismo y el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Esto también, toda la emergencia de movimientos, de acciones, de activismo en oposición a la guerra de Vietnam. Este movimiento tuvo su principal o más conocida participación política el 28 de junio de 1969, específicamente con la manifestación masiva y que se dio de forma espontánea en respuesta a las frecuentes redadas policiales que eran perpetradas en los establecimientos nocturnos, en los locales, donde en los pocos que se admitía y se permitía el acceso de la población no heterosexual, es decir, gays, lesbianas, bisexuales. Y constantemente, es decir, estas personas se reunían allí, eran como el único espacio donde se sentían seguros, donde iba gente con sus mismas preferencias, con sus mismos intereses, y constantemente la policía recurría allí para someterlos a distintas formas de violencia, de represión, entre otros. En una oportunidad, bueno, esto generó la ruptura, ¿no?, de ese orden y de esa aceptación pasiva de estas formas de violencia, generó una respuesta por parte de quienes asistían a estos establecimientos y generó los disturbios conocidos como los disturbios de Stonewall. Esto quiere decir que el movimiento LGBT fue una consecuencia y surge como consecuencia del acoso constante de la brutalidad policial a la que estaba sometida esta población. El movimiento LGBT se constituyó como una consecuencia de esa sistemática y recurrente victimización de toda aquella persona que se consideraba que transgredía, ¿no?, las expectativas sociales, ya fuera por los modos de expresarse, por su vestimenta, por las personas con las que convivía. Y por supuesto esto era una consecuencia de la estigmatización, de los prejuicios y estereotipos que se mantenían sobre esta población y que eran reproducidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Ahora bien, la preferencia sexual no heterosexual y las identidades de género alternativas durante décadas fueron criminalizadas, y esto favoreció qué ocurre cuando las personas son criminalizadas, son estigmatizadas, son mal vistas, son señaladas. Esto favorece y crea las condiciones para que sean víctimas de formas de violencia. Es importante tenerlo en cuenta porque cuando estereotipamos, cuando señalamos algunas personas, alguna población, los estamos exponiendo, lo estamos revictimizando y exponiendo a formas de desigualdad, de violencia y de discriminación. En este caso, la población LGBT fue víctima durante décadas de múltiples, sistemáticas y repetidas formas de desigualdad y violencia. Aún ocurre violencia verbal, violencia psicológica, pero sobre todo violencia física en los espacios públicos, persecuciones, agresiones por parte de la población en general, pero también por parte de los cuerpos de seguridad, y por supuesto el hecho de que fueran sometidos a la denominada profilaxis social, y esto quiere decir su aniquilamiento físico y simbólico en los diferentes espacios de sociabilidad a través de la comisión de torturas, de agresiones sexuales, del encarcelamiento, de desapariciones forzosas y del asesinato selectivo. Principalmente por parte de los órganos de seguridad de estados heteronormativos, pero también prácticas que han sido realizadas y cometidas por personas particulares, por grupos de personas con prejuicios contra esta población. La homosexualidad y la identidad de género, la identidad transgénero, fue históricamente asociada a es decir, en las últimas décadas fue asociada a la perversión. Se exigía que estas conductas y estas personalidades fuesen reprimidas, fuesen escondidas, evitadas, pero sobre todo temidas. Y se intentaba de alguna forma erradicar estas formas de ser, de la personalidad y de las preferencias y las identidades de las personas a través del ejercicio de la violencia. El ejercicio de la violencia en el espacio familiar, pero también en el ámbito educativo,
y por supuesto en los espacios públicos. E incluso en algunos casos esta población ha sido patologizada, es decir, señalada en su salud mental, encerrada, sometidos a procedimientos de intento de corrección, de modificación de sus preferencias sexuales y de sus identidades, de su forma de definición de la personalidad, y sometidos a los llamados tratamientos, ¿no?, de conversión, que son unas formas de violencia y de tortura, sí han sido reconocidas por los organismos de derechos humanos. Ante estos hechos, las víctimas primarias de esta violencia, específicamente quienes forman parte de esa comunidad LGBT, y las víctimas secundarias, en esta es posible incluir familiares, amistades, allegados de las personas LGBT victimizadas y otros grupos sociales que también han sido estigmatizados y victimizados, se unieron, ¿no?, en ese proceso de consolidación y emergencia del movimiento LGBT. Esto en respuesta a la violación sistemática de sus derechos humanos, de la restricción de sus libertades y en el contexto de las llamadas sociedades democráticas del siglo XX. Entre uno de los grandes logros que ha tenido el movimiento LGBT se puede considerar los esfuerzos que se realizaron desde la década de los 70 para despatologizar a la homosexualidad. Esto quiere decir el hecho de que dejara de ser considerada una enfermedad. Ya sobre esto, el mismo Sigmund Freud, uno de los principales psicoanalistas de la historia de la humanidad, ya hacía referencia y decía que la psique es bisexual por naturaleza. Y el hecho de que seamos heterosexuales o principalmente heterosexuales responde a la presión social, es decir, la imposición social de que a las mujeres les deben gustar los hombres, a los hombres las mujeres. Pero la psique como tal, la mente, no tiene una preferencia definida, es decir, establecida, sino que puede sentir atracción afectiva y sexual por cualquiera de los sexos. Ahora bien, fue en el 17 de mayo de 1990, específicamente en la durante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que se eliminó finalmente la homosexualidad de la lista de los trastornos mentales. Por este motivo, se conmemora desde el año 2004 el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Lamentablemente, el hecho de que se despatologizara la homosexualidad, de que se retirara de esa lista, no significó la erradicación del estigma contra la población y por el contrario se fueron creando otras formas con las cuales mantener, sostener y prolongar en el tiempo formas de discriminación, desigualdad y violencia contra ellos, a través de otros mecanismos ideológicos y en otros espacios de sociabilización. Ahora, ustedes se preguntarán cómo se manifiesta la discriminación y violencia contra la población LGBT. Son muchas las formas en las que estas desigualdades y formas de violencia se manifiestan, pero principalmente o en un primer momento se manifiesta a través de todo el entramado discursivo, pero también conductual que les es exigido a las personas. En nuestras sociedades se definió una sexualidad considerada buena, considerada normal, considerada natural, y esa hace referencia exclusivamente a aquella que tiene un carácter heterosexual, que es monogámica, que responde o se ejerce específicamente a través de la genitalidad, a través del coito, que tiene una función reproductiva, que se realiza en pareja y que siempre tiene que ver, o sea, se ejerce, se realiza de forma dual, es decir, en la que participan dos personas. Quienes se apeguen a esta forma de ejercicio de la sexualidad, como ya lo he mencionado la teórica Gayler Rubin, son quienes se apeguen a ellos son recompensados, son reconocidos como personas respetables, como personas dentro del marco de la legalidad, se les facilita su movilidad física y social, es decir, la manifestación, por ejemplo, de su afecto y de su relación en los espacios físicos y sociales, se les garantiza el apoyo institucional y beneficios de carácter material. Por ejemplo,
cuando se habla de apoyo institucional y beneficios materiales, es el reconocimiento de la posibilidad de legalizar, por ejemplo, su unión y gozar de esos beneficios que permite, ¿no?, la relación conyugal legítima, es decir, acceder a herencias, por ejemplo, acceder a seguros médicos de la pareja y todas esto que forma parte, ¿no?, de ese conjunto conyugal. Por el contrario, cualquier otra expresión de la sexualidad que no responda a esta que ya les mencioné y que ya sea, por ejemplo, una sexualidad homosexual, una sexualidad fuera del matrimonio, una sexualidad considerada promiscua, una sexualidad que no tiene fines procreadores, una sexualidad que se realiza de forma esporádica y que no necesariamente se da en el contexto de ese binomio de la pareja, sino que puede ser incluso formas, digamos, por ejemplo, es muy común ahora el establecimiento o el reconocimiento de la figura del trío, del amor, digamos, en la que participan tres personas, en las que todos están involucrados, incluso conviven. Entonces, estas formas de expresión de la sexualidad son consideradas malas, anormales, antinaturales y por supuesto son rechazadas, excluidas, silenciadas, invisibilizadas y rigurosamente sancionadas. Las orientaciones sexoafectivas no heterosexuales y las identidades de género que transgreden ese binomio de hombre-mujer, es decir, las personas trans que están allí como en una especie de limbo entre la feminidad y la masculinidad, y las personas andróginas, es decir, esos que están allí en ese margen, ¿no?, entre la masculinidad y la feminidad, en la actualidad continúan siendo condenados, estereotipados, estigmatizados, y el estigma que puede definirse, como ya lo hizo Erving Goffman, el sociólogo Erving Goffman, como un atributo, un elemento que convierte al sujeto, a la persona, en alguien diferente a los demás, a la mayoría, algo que convierte a esta persona en alguien malvado, peligroso, débil y que lo reduce a alguien, es decir, a alguien cargado de estos prejuicios y estereotipos y genera o contribuye a su menosprecio y a su rechazo social. Este estigma cumple una función social, es decir, los estigmas no surgen de la nada, son creados socialmente y tienen intencionalidades ideológicas. En este caso, el mantenimiento en situación de subalternización, de inferiorización de aquellas personas que han sido estigmatizadas. Y por supuesto el mantenimiento de la discriminación y la desigualdad en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. En el caso específico que nos ocupa, la población de personas homosexuales, lesbianas y transgéneros se encuentran constantemente expuestos a la mirada inquisidora, es decir, a esa mirada que cuestiona, que sanciona, que rechaza, al cuestionamiento de su identidad y sus preferencias, a la ridiculización en los espacios públicos, a la burla, en los espacios también educativos y de trabajo, a los rumores y las habladurías, el rechazo en los espacios y en los ámbitos familiares, comunitarios, laborales, colectivos, a la expulsión de los espacios privados y públicos, a la violencia física, verbal, psicológica y sexual, a la limitación en el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero principalmente, como ya les mencionaba, esas restricciones que aún persisten en el acceso a los bienes y servicios que garanticen la satisfacción de sus necesidades y calidad de vida en igualdad de condiciones. Esta discriminación se profundiza mucho más en esos llamados cuerpos evidentes, lo que podemos considerar cuerpos evidentes, y que esto quiere decir aquellos en los que se hace visible, en los que se nota su orientación sexual, su carácter no normado, y que no responde a esas expectativas y esos ideales socialmente construidos. Por ejemplo, los hombres gay que son muy afeminados, es decir, que se le nota, las mujeres lesbianas muy masculinas o las personas trans. Es decir, en este universo de lo que es la población LGBT, estas personas que se le nota o que manifiestan de alguna forma, que transgreden o que se cree que se muestran características que son
que se identifican como señales, ¿no? De su pertenencia a la comunidad LGBT y los exponen mucho más a formas de desigualdad, discriminación y violencia en los espacios en los que hacen vida. Estas formas de rechazo, exclusión y estigma contra la población LGBT se hace manifiesta en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como ya les mencionaba, pero entre las que destacan el ámbito educativo, en los medios de comunicación, en el espacio público, pero también en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Bueno, hasta ahora lo dejo hasta acá. El día de hoy ha sido un gusto compartir con ustedes en este taller, en este primer momento del taller de nuestro taller de Cuidar Vidas, y les invito a realizar las lecturas que les vamos a estar compartiendo en la plataforma, lecturas sobre esta temática y también algunos recursos audiovisuales que permitirán ilustrar algunos de estos elementos que hemos discutido el día de hoy. Más adelante les estaremos también avisando de la fecha de la clase en vivo sobre esta temática. Hasta pronto.